¿Cómo están, queridos hermanos? En esta jornada nosotros nos encontramos a través de Noticias Canapacha, también a través de Red Alto Nivel, para hacer un análisis muy importante y que es preciso en estos momentos, a horas de que se instale el bloqueo y el paro nacional convocado por la Federación Tupac Katari. Nos encontramos con el ex ejecutivo de los Ponchos Rojos, Rudy Condori, quien se encuentra ahora dirigiéndose también a la población boliviana para poder hacer el análisis de lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Cómo está, don Rudy? Bienvenido, la población lo escucha. Es momento de hacer un análisis en el transcurso que se está viviendo situaciones difíciles en el país. Muy buenos días, hermana. Queremos saludar a toda nuestra población, a todos nuestros hermanos que nos están viendo en este momento a través de Red Alto Nivel, asimismo también a través de nuestros amigos de canapacha.com. Es evidente que hay una gran crisis social que se está viniendo, pero parece que se avisora problemas mucho más profundos a nivel nacional, y es importante tener estos espacios de reflexión en donde nosotros, a partir de nuestra vivencia diaria, podemos reflejar, ¿no?, nuestro pensar, nuestro sentir, para que la población también pueda conocer. Estamos a pocas horas de que se instale este bloqueo, este paro nacional convocado por la Federación Tupac Katari, está liderado por David Mamani. Y a esta demanda, a esta lucha, también se están sumando sectores sociales que están mostrando su descontento por el gobierno, por el manejo y por la crisis en la que ha ingresado el país. Sí, evidentemente es una gran preocupación porque más allá de que nuestra representación Tupac Katari tenga problemas, sin embargo, lo que hay que entender es que nuestra población de a pie, nuestros hermanos comerciantes, nuestros hermanos del agro, del campo, nuestros hermanos que por diferentes razones viven, como decimos comúnmente, con el diario vivir, es decir, con la venta de sus productitos, con la comercialización que hacen a diario. El único canal de expresión que tienen cuando la crisis ya ha golpeado sus puertas, cuando la crisis ha llegado a lo más recóndito de sus familias, lo único que les queda es salir a pelear, ¿no? Porque hemos visto falsas promesas de parte del gobierno, hemos visto la ilusión, el entusiasmo que tenían de encontrar un mejor país. Estas familias no se ha hecho realidad, no se ha hecho posible, y por tanto la única forma de intentar paliar esta situación es salir a las calles. Entonces a nosotros no nos sorprende mucho, porque tarde o temprano este conflicto tenía que estallar, ¿no? Era como una especie de bomba de tiempo, solamente había que calcular cuándo va a salir a flote, ¿no? Y hoy estamos viendo que la gente está queriendo solucionar los problemas. De repente no es el medio adecuado, pero ¿qué más podemos decirle cuando las familias ya no tienen que alimentarse en las casas? ¿Qué es lo que podemos decir de estos dirigentes que están favoreciendo al gobierno en medios de prensa, salen en conferencias y dicen que simplemente es una facción, que están buscando intereses personales? Lo primero que hay que ver es que en todo gobierno, no vamos a decir solamente de Lucho Arce, sino también desde mucho más antes, inclusive en el gobierno de Yanine Áñez, han existido dirigentes genuflexos, dirigentes prebendales, que incluso aupaban en hombros a Yanine Áñez, ¿no?, con ponchos rojos, con ponchos guairuros, con ponchos nogales, etc. Porque en el sector campesino, desde las luchas de Tupac Katari, allá por los años 1781-82, siempre han existido, como nuestro amigo y líder Felipe Quispe decía, los martinillos, los filipillos, que traicionan pues a su gente, ¿no? Y estos representantes actuales, que dicen que Bolivia está bien, que el gobierno es estable y que nuestra economía sigue creciendo a pasos agigantados, no es sorpresa para nosotros, ¿no? Esos dirigentes están por intereses personales, sabemos que sus familiares trabajan en puestos gubernamentales altos. Entonces, ¿qué les quedan a ellos? Ellos, por defender sus pegas, sus cargos, dicen que Bolivia está bien, ¿no? Y que por deslegitimar este movimiento campesino, este movimiento popular, van a decir, no, es que son dirigentes que están buscando politizar la situación actual del país. No, no es cierto, no es cierto. Puede que haya algún caso excepcional, pero la mayoría de la población entiende que 100 bolivianos ya no alcanza para mantener una familia, ¿no? Las cosas que costaban entre 10 bolivianos, 15 bolivianos, hoy en día cuestan 20, 25. Un jabón nomás, un detergente, antes podías encontrar con un boliviano con 1.50, ahora no encuentras con menos de 3 bolivianos. ¿Qué te está diciendo eso?
A la gente no le interesa mucho hablar de política, pero a la gente sí le interesa hablar de su realidad económica que vive a diario, ¿no? Y eso es lo que le mueve a la gente. Ahora, don Rudy, ¿usted cómo ve lo que ha ocurrido en estas últimas semanas? Hubo dos movilizaciones casi cercanas, por ejemplo, la de la Federación Tupac Katari, que descendía en una marcha pacífica y intentaron recuperar su sede. Se ha visto rodeada esta sede de efectivos policiales, armados con gases, con balas de goma, mientras una movilización que semanas después se ha dado de la Central Obrera Boliviana, donde les han aperturado la Plaza Murillo, han puesto, incluso para que instalen esta vigilia a la Asamblea Legislativa, pusieron baños portátiles, tanques de agua. En algunos videos también se ve la repartición de comida incluso. ¿Cómo puede hacer el análisis de eso desde la situación del movimiento al socialismo que dice ser un gobierno de los pueblos, de los indígenas? Pienso que hay que ver esto como una forma sistemática de manipulación política, porque desde el Congreso Nacional de la CSUTCB, cuando ya llegó su etapa de renovación directiva, hemos visto que el gobierno se ha ensañado primero en intentar elegir a dirigentes que sean genuflexos, que sean obedientes, que sean dirigentes prebendales para que puedan apoyar al gobierno, es decir, dirigentes ciegos que traicionan a su pueblo, pero que sí estén con el gobierno central. Se ha fraccionado la CSUTCB, no ha sido por gusto de los dirigentes, sino porque ha habido mano negra y todo el mundo conoce cuál fue el desenlace y la intervención del gobierno central. Producto de eso tenemos dos tipos de CSUTCB en el momento, ¿no? El gobierno no ha escatimado esfuerzos ni lo va a hacer más adelante. Sería ingenuo pensar que el gobierno no se mete en las elecciones desde las directivas cantonales, provinciales, mucho peor departamentales. Lo que hemos visto en el Congreso Departamental en el mes de junio es que hay un mayor rechazo de la población al gobierno central. O sea, no es una opinión nuestra, son datos. Cuando Arce se presentó con David Choquehuanca, la gente empezó a silbar, pese que los dirigentes querían contener, ¿no?, el enojo, la molestia de la población, pero los agarraron a punta de silbidos y, bueno, tuvieron que salir de alguna forma el gobierno central, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno sabíamos que tenía una facción de algunos dirigentes, vamos a decir, sujetos prebendales, politiqueros, que vienen de una larga trayectoria de postulación como concejales, como alcaldes, ni siquiera del MAS, ¿no?, de muchos otros partidos. Entonces tenían la intención de controlar la Tupac Katari de La Paz, porque hay que entender, no es por desmerecer a otros departamentos, pero por ser capital político de nuestro país, la Tupac Katari siempre ha tenido un peso muy, muy importante y fundamental a la hora de determinar las movilizaciones sociales. Desde las gestiones anteriores hemos tenido dirigentes de la Tupac Katari completamente prebendales y corruptos, y lo decimos corruptos con todas las letras en mayúscula porque nosotros hemos trabajado en esa gestión. Estamos hablando de la gestión 2021, 2022, 2023. Poco o nada decían en favor de los intereses de los campesinos a los cuales ellos representan. Entonces estos dirigentes más estaban en qué cargos van a acomodar, cuántos cargos van a pedirle al gobierno, etcétera, etcétera. En cada reunión que nosotros íbamos era decir, tenemos tantas hojas de vida, gobierno tiene que habilitarnos para que nuestros familiares, nuestros elegidos, entre comillas, puedan trabajar en el gobierno. Nosotros en algún momento a Lucho Arce le decíamos, tu gobierno parece una sucursal de empleos, porque a lo único que iban estos dirigentes genuflexos era a pedir cargos. Entonces, cuando se lleva este Congreso Ordinario Departamental a la cabeza de las 20 provincias, sale electo David Mamani. Entonces, lo que hace David Mamani es intentar representar, ¿no?, ese olvido, esa voz que había sido silenciada de nuestros hermanos agricultores, campesinos y demás rubros que vivimos en las provincias. Y eso obviamente no le gusta al gobierno. A ningún gobierno le va a gustar dirigentes contestatarios, dirigentes que piensen con voz propia, ¿no?, que recojan el anhelo, el sentir de nuestra población. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Deslegitima. Dice, son evistas, son politiqueros fracasados, quieren, etcétera, etcétera. Tratan de deslegitimar, pero no es cierto. Entonces, ¿qué hemos visto? El gobierno tiene dos tipos de accionar, como ustedes lo han podido ver, obviamente, ¿no? Cuando dirigentes y pueblo en general salen
después de toma de decisiones de sus ampliados para ir a reclamar sus derechos conculcados, en este caso mejores condiciones de vida para nuestra población, exigiendo desarrollo, exigiendo progreso, son recibidos a punta de bala, son recibidos a punta de gas. Pero aquellos dirigentes corruptos prebendales van a la plaza de gobierno para decir: Lucho Arce y David Chacón, que está bien. Esos dirigentes son recibidos con comida, son recibidos con ponchos, con cascos de minero, se los instalan baños públicos ahí, etcétera. Son recibidos de la mejor forma. Ese es el trato que los gobiernos siempre han dado al movimiento campesino. Pero lo que hay que entender ahora es que este movimiento campesino, que está resurgiendo otra vez para intentar responder esta crisis social y económica que se está viviendo en nuestro país, es un movimiento imparable. Va a ser muy difícil, van a intentar perseguir a los dirigentes, van a intentar acallarlos, pero la mayoría de la población sabe que la única salida de esta crisis es la convulsión social. El movimiento campesino siempre ha sido clave, ¿no?, en la lucha por la justicia del pueblo, y ahora nuevamente se está encabezando esta lucha. Podemos decir, por ejemplo, de David Choquehuanca, que es de ese sector, y guarda un silencio. Ya está desaparecido como vicepresidente. ¿Qué podemos decir de Evo Morales? ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando Evo Morales ha entrado al gobierno, tenía un acercamiento con las organizaciones sociales, con los sectores campesinos, pero al transcurrir del tiempo también se ha quebrado. ¿Cómo podemos hacer este análisis? Primero, que para entender la forma de vida de nuestros hermanos campesinos, tenemos que por lo menos averiguar cómo viven, cuáles son las condiciones, cuál es su trayectoria histórica. Nosotros con mucha pena hemos visto a lo largo de estos años el olvido principalmente del sector altiplánico del país. Estamos hablando de los departamentos de La Paz, departamento de Oruro, departamento de Potosí, parte de Cochabamba. Todas las grandes inversiones, y eso lo dicen los datos del Ministerio de Economía de muchos años atrás, toda la inversión a gran escala se fue a Santa Cruz, Beni, ¿no?, con los grandes empresarios. Entonces la inversión que se hizo en el altiplano boliviano es pues muy mínimo, ¿no? A nosotros nos dan obritas de 50.000 bolivianos, 100.000 bolivianos, tinglados de 200.000 bolivianos, alguno que otro colegio que cuesta 2 millones de bolivianos. O sea, nos han embaucado con cosas pequeñas, pero sin embargo, ¿cuánto es el monto de inversión económica que se invierte en Santa Cruz cada año? Las grandes industrias reciben la subvención del Estado, ¿no? Y mucha gente nuestra, dirigentes nuestros, no se dan cuenta de esa realidad, ¿no? Reciben una canchita de 50.000 bolivianos, está el gobierno, nos está dando obras, ¿y esto qué cosa es? Dice, ¿no? Pero no realiza la comparación. Esa es la negligencia y la flojera de nuestros estudiantes, de nuestros, más que estudiantes, dirigentes, quiero decir, que no estudian la realidad. Felipe Quispe decía: tenemos que estudiar los libros, pero también tenemos que estudiar la realidad nuestra en la que vivimos a diario. Estos nuestros dirigentes, por su negligencia, repiten como loros lo que de algún ministerio se lo preparan. Para la anterior gestión de la Túpac Katari, nosotros sabemos que salían folletos con datos, entre comillas, de inversión en La Paz, preparados por el Ministerio de Desarrollo Rural Productivo para que los ejecutivos departamentales presenten: hermanos, esta es la gestión que estamos logrando. O sea, venían de las oficinas hechos los folletos con los datos que supuestamente el gobierno está invirtiendo. Ese era el nivel de manoseo político que ha hecho el gobierno central a partir de los dirigentes. Entonces, ¿por qué digo que los dirigentes y los gobernantes principalmente deben conocer la realidad de nuestro país? Primero, que nuestro segundo mandatario no conoce de la vida sindical, no conoce. Por eso, cuando alguien lo escucha a nuestro segundo mandatario, lo primero que puede hacer es sentir vergüenza ajena. Porque mientras está hablando de poesía, del sexo de las piedras, está hablando de el cóndor tiene que volar con ala izquierda, con ala derecha, o sea, la gente no tiene que comer, la gente tiene que alimentar a sus hijos, los precios están escalando hasta las nubes, ya son precios exorbitantes. Entonces vive en una realidad completamente alejada, pues no, él está pensando en si la papaliza es Viagra o no. Esa es su preocupación principal, cuando su preocupación principal debería de ser cómo gobernamos este país, cuál va a ser el camino de la salida económica que como gobierno van a plantear. O sea, no están cumpliendo, violan sistemáticamente la constitución política del Estado, no asumen su rol. Entonces eso es una vergüenza. Claro,
Y hay una razón para ello, porque ellos no conocen la realidad de nuestros hermanos campesinos. Nunca han vivido ahí. Han vivido de las ONGs, han sido financiados, viajes por aquí, viajes al exterior. Entonces no entienden nuestra realidad. Lucho Arce tampoco. Siempre ha vivido desde los gobiernos neoliberales en una relativa comodidad, pero no sabe lo que es caminar 10 kilómetros, 100 kilómetros para comprar algunos productos. Nuestros hermanos campesinos tenían que viajar 3, 4 días, 5 días cargados en mula, ¿no?, con sus mercaderías para poder intercambiar. Entonces, quien no conozca esa realidad, no, pues va a ser muy difícil que entienda. Entonces, este gobierno indolente no entiende la realidad del campesino y por tanto piensa que como el gobierno está bien, entonces por inercia el pueblo también va a estar bien, lo cual no es cierto, pues, ¿no? Entonces, por eso nosotros decimos, la única salida es organizarnos. Y hay mucha responsabilidad también, para cerrar este punto, de nuestros dirigentes. Existen dirigentes genuinos que se están renovando en muchas esferas de organización sindical. Estamos hablando desde los niveles departamentales, niveles provinciales, pero también existen dirigentes que están viendo una oportunidad política, dirigentes que han estado acostumbrados a vivir, ¿no?, de las migajas que les da el gobierno. Entonces, estos dirigentes hay que empezar a cambiarlos. ¿Qué credibilidad podemos darle a algunos funcionarios del gobierno que se han enriquecido en estos 14 años? Diputados, senadores, ministros, viceministros, han estado chupándole la tetilla a su jefe Evo Morales y hoy en día dicen ser renovadores. O sea, viejos en términos de edad, viejos en términos de política, hablan de renovación. O sea, eso es un insulto para nuestra población. ¿Cómo puedes renovar cuando tú has vivido, has dormido, has comido con el gobierno del MAS durante estos más de 15 años, ¿no? Y ahora nos quieren hablar de renovación? ¿Qué renovación pueden ofrecernos? Entonces, esa camada de dirigentes hay que empezar a jubilarlos y tenemos que empezar a apoyar a nuestros dirigentes que están representando la voz y el sentir de nuestra población. ¿Qué opinión se tiene sobre Evo Morales? Le hago esta pregunta porque el gobierno está relacionando a esta lucha de los Tupac Katari, queriendo acomodar, ¿no?, a las peticiones que también tiene Evo Morales, ya que el bloqueo está anunciado para el 16 de septiembre y la marcha de Evo Morales para el 17 de septiembre. Con claridad meridiana queremos decir que el MAS tiene un problema muy, muy grande. El MAS tiene un problema, una contradicción que no está siendo capaz de solucionar por los canales normales que tienen, ¿no?, en términos políticos. Lo que está pasando con el MAS ya pasó en otrora, en aquel tiempo también en nuestro país. Estoy hablando del gobierno del MNR, ¿no? Víctor Paz Estenssoro, uno de los líderes de aquel entonces, del partido más grande y que además representaba, al igual que el MAS en el 2006, representaba los anhelos de progreso, de cambio de vida social, los anhelos de industrialización en nuestro país. Pero ustedes saben cómo terminó el gobierno del MNR y al final se tuvo que fraccionar en muchos otros pequeños partidos y al final, en la gestión 2003, tuvimos que votarle a patadas al último representante del MNR, que se llama Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, todo partido político tiene un momento de crecimiento, llega un momento donde es su auge, donde se reproduce políticamente, pero no puede estar eternamente en el poder. Entonces, lo que está pasando con el MAS es prácticamente eso. El MAS, más allá de su cualidad, de su capacidad de representar a nuestro país, lo que hizo fue recoger los anhelos y las esperanzas de todo un pueblo sojuzgado durante muchísimos años en la etapa colonial, luego en la etapa republicana. Nos ha ofrecido industrialización, nos ha ofrecido mejores condiciones de educación para nuestras futuras generaciones, nos han ofrecido maravillas, nos han hecho creer que Bolivia en unos cuantos años podía compararse con países europeos como Suiza. El MAS representó ese anhelo de nuestra población, pero hoy en día la pregunta es, ¿qué representa el MAS? El MAS representa la corrupción, la decadencia moral de sus dirigentes y representa prácticamente el MAS lo que se llama el declive de un partido político que fue grande en su momento, pero que no supo canalizar los intereses de nuestra población. Entonces lo que está pasando es eso, justamente están peleando ahora porque quién va a ser el dueño de la sigla. Entonces eso es ya más una lucha interna que tiene el MAS, pero que lastimosamente de forma colateral nos afecta a nosotros, ¿no?, a los que vivimos de diferentes rubros en diferentes áreas y que, bueno, pues no estamos viviendo de la política. Entonces, quizá el gobierno está haciendo
reforzar esa unidad, entre comillas, entre el movimiento campesino paceño, que se está declarando en lucha en estos días, y la marcha también que va a partir de Evo Morales de Caracollo. De repente el MAS, a partir de Evo Morales, tiene sus propios intereses, que es ganar la batalla legal, jurídica, legítima que tienen con su partido. Pero nuestros movimientos campesinos que van a iniciar con su bloqueo el día de mañana, es decir, mañana lunes, desde las 0 horas, tienen total derecho de reivindicación para cambiar sus condiciones de vida, para cambiar sus aspiraciones, para mejorar la economía de nuestro país, porque si no marchamos mañana, si no marchamos la siguiente semana o el otro mes, ¿cuándo? ¿Quién lo va a hacer por nosotros? El campesino siempre ha encontrado la vía de salida, de solución de sus problemas a partir del propio campesino. Nunca nosotros hemos dependido de nadie, ¿no? Porque lo único que se puede esperar de esta élite colonial, republicana y ahora burocrática del MAS es solamente oportunismo, solamente prebendalismo, que no condice con las aspiraciones de nuestro pueblo. Entonces, si no lo hace David Mamani o si no lo hacen otros dirigentes, el pueblo va a buscar canalizar esa firmeza de lucha contestataria a partir de otros dirigentes que ya están naciendo en otras provincias también. ¿Será que Evo Morales está intentando colgarse de estas manifestaciones que están saliendo desde el movimiento campesino? Tristemente han coincidido estas dos luchas, vamos a decir, una lucha genuina que reivindica los derechos conculcados, decíamos momentos atrás, de los campesinos que quieren mejorar sus condiciones de vida, con una aspiración más personal, dicen los mismos militantes de su partido, de Evo Morales, de querer volver a capturar la silla presidencial. Pero nosotros no mezclamos esa situación. Nosotros tenemos mucha claridad de que si no peleamos ahora, si no peleamos el siguiente mes, si no peleamos al año, ¿cuándo vamos a otra vez recuperar esa ilusión que teníamos de cambiar esta Bolivia profunda, ¿no? De romper esa injusticia social que existió desde la República? No han cambiado mucho la vida de los campesinos. Hoy en día, puedes ver, estamos sufriendo en estos momentos que ya se avecinan las épocas de siembra, estamos queriendo rezar en los cerros al estilo medieval para que Dios pueda mandarnos la lluvia. Esa es la triste realidad del campesino. La pregunta es, ¿cuándo vamos a pelear si nos salimos a pelear lo más antes posible? Eso, obviamente, está sujeto a que el gobierno y los aparatos de prensa no se endilguen de politiqueros, no se endilguen de incluso persecución judicial, van a perseguir a nuestros líderes y también los van a tratar de tildar, de deslegitimar, de desacreditar, haciendo coincidir con los intereses en este caso, de las luchas internas que tiene el MAS con sus diferentes facciones. Me voy a remitir a las palabras que ha brindado ayer el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, en unas declaraciones respecto a estas movilizaciones que empiezan mañana o por parte de la Federación Tupac Katari. Él decía que no existe la musculatura suficiente, por lo menos para un bloqueo se necesitaría al menos 500.000 personas para poder paralizar el país. ¿Existe la organización, la logística necesaria para poder mantener este bloqueo? Lo que hay que entender de Gustavo Torrico, y esto es muy recurrente cuando él declara en la prensa, dice, primero hay que recordarle que nuestro amigo Gustavo Torrico era fiel y leal servidor de Evo Morales, cuando Evo Morales estaba en el poder. Él decía, en un tablero de ajedrez, nosotros somos los peones y las demás fichas y el rey es Evo Morales, ¿no? Yo no sé si se le olvidó, si sufre de amnesia nuestro amigo. Segundo, cuando ellos hablan de logística desde el aparato del Estado, ellos hablan de financiamiento, de quién los va a alimentar, de cuántos pasajes de minibuses, de buses van a disponer. Eso es logística para ellos, porque así están acostumbrados a financiar los bloqueos. Por eso cuando la COP fue a marchar en defensa de este gobierno, entre comillas, los esperaron con comida, con todo lo que se pueda esperar, pues tienen plata ellos. Pero nuestra gente, a diferencia de ellos, del gobierno, nuestra gente va por conciencia social, nuestra gente va movido por el hambre, va movido por el dolor, por el sufrimiento. Puede aguantar un día, 2 días, lo han hecho, muchos años han estado luchando, de repente han entrado en una pausa, pero ahora otra vez esa energía, esas ganas de luchar para garantizar la esperanza, las mejores condiciones de vida de sus hijos, de sus nietos, está saliendo otra vez a relucir. Y por tanto, esa es la gran fortaleza, la gran energía que tienen nuestros movimientos sociales. Y por tanto, la logística
bueno, ellos seguramente se organizan en función de la estrategia que ya nuestros líderes han planteado. En función de eso vamos a pelear, ¿no? Y lo que hay que decir es que no podemos de la noche a la mañana llevar 500.000 personas, 1 millón de personas, no. Una lucha siempre inicia de a poco. Es como una pequeña bola de nieve. Cuando comienza es muy pequeñita, pero a medida que va corriendo y resbalando, se hace en un movimiento imparable. Y la lógica de los movimientos campesinos prácticamente sigue en esa misma lógica. Porque hay mucho descontento popular, no solamente en La Paz, a nivel nacional. Ese descontento popular de alguna forma se va a canalizar. Y la gente de forma conciencial va a empezar a seguir a sus dirigentes. Hemos visto los ampliados en el que convoca nuestro hermano David Mamani. La gente viene de a pie, la gente viene desde los rincones más alejados. Recién hemos hecho el día jueves, el día 12 de septiembre, un ampliado convocado por la línea del gobierno. Hemos visto una vergüenza, alcaldes, concejales, funcionarios, con sus ponchos, con sus gorras. Ni aún a pesar de ello han podido llenar un pequeño espacio como es Santa Rosa. Ese es el nivel de vergüenza. Entonces, el gobierno sabe que este movimiento está iniciando y que va a ser imparable. Ellos conocen, no son tontos los del gobierno, pero mienten a sabiendas. Ellos quieren confundir a la población. Entonces, nosotros tenemos la conciencia clara de que el pueblo, si no pelea ahora, va a tener que pelear tarde o temprano. El MAS se ha creado su propia oposición, están peleando entre los mismos militantes del Partido Azul, se puede decir. ¿Cuál es el papel que está jugando la oposición actualmente? Es muy curioso lo que ocurre en el gobierno central, ¿no es cierto? No sabemos quién es del más, quién es del menos, no sabemos quién es opositor o quién no es opositor, porque al final uno parece que cada día cambia de camiseta al parecer, ¿no? Algunos dicen nosotros somos viejos militantes, somos renovadores, somos etcétera, etcétera, pero como gobierno, de forma sistemática, lo que ha venido implementando a lo largo de esta gestión, y eso tenemos constancia en la población civil, es que existe una persecución judicial sistemática. A partir de estos autoprorrogados que han violentado la Constitución, se persigue, se paraliza procesos judiciales justos, es decir, el gobierno tiene un aparato represivo que se llama Poder Judicial y no va a dudar en perseguir, y por tanto ya nos han anunciado, han dicho a los campesinos que estén bloqueando, los vamos a perseguir, los vamos a encarcelar. No existe mucha diferencia con el gobierno de Yanine Áñez, cuando Yanine Áñez firmó un decreto diciendo que aquellos militares que en algún momento causaran la muerte de los marchistas, de los manifestantes en la gestión 2019-2020, iban a quedar impunes, no iban a ser pasibles a un proceso judicial. Entonces lo que nos está mostrando el gobierno actual es eso, ¿no? Si quieres animarte a marchar, entonces tienes que saber, te estamos vigilando, te vamos a capturar y te vamos a llevar a prisión. Entonces, pero no nos va a milanar, ¿no? Ya muchas veces el gobierno nos han gasificado, siempre ya estamos acostumbrados a eso, nos han reprimido, y esta lucha va a ser pues un espacio más de poder generar esa conciencia histórica, esa conciencia social que tiene nuestra población. Viendo en esta realidad donde se siente la crisis económica desde la población, ¿cree que sería lo adecuado que el movimiento campesino forme una nueva estructura política, dejando fuera al MAS? Construir un partido político, tal vez porque ya se acercan las elecciones generales? Yo pienso que tenemos que tener una mirada de largo plazo, de largo aliento, porque las reivindicaciones históricas no surgen de la noche a la mañana. Recogen anhelos, reivindicaciones, visiones de país que van madurando durante mucho tiempo, décadas inclusive, ¿no? Entonces, intentar canalizar toda esos sueños frustrados de nuestra población de aquí a 3 a 4 meses es un error muy, muy grande que pueden cometer nuestros dirigentes. Lo que hay que ver es ahora, después de casi estas 2 décadas de gobierno del MAS, en donde no ha habido cambios sustanciales en el gobierno, hay que empezar a preguntarnos qué fue de esos sueños de la industrialización, qué fue de ese sueño de cambiar la historia, la estructura económica de nuestro país, qué fue de ese sueño de romper la inequidad, la injusticia en nuestro país. Entonces hay que empezar a construir un tipo de país nuevo, con una visión nueva, pero pienso que esto va a ser a un propósito de largo plazo, porque no podemos pensar en las elecciones venideras. Las elecciones venideras van a ser un caos, ¿no? Vamos a ver tránsfugas por aquí, vamos a ver tránsfugas por allá, pero no va a solucionar los problemas
reales, los problemas de estructura económica de nuestra sociedad. Por tanto, intentar pensar de aquí al año que va a ser la elección para tratarlos de solucionar los problemas que atraviesan nuestro país me parece muy responsable y no me parece muy serio, pero mucha gente se va a prestar a eso, sabemos, pero esperemos que nuestros dirigentes estén a la talla, estén en el nivel y empezar a pensar un nuevo tipo de gobierno, un nuevo tipo de país. Para terminar, don Rudy, ¿qué le puede decir a la población boliviana a horas, ¿no?, de comenzar esta movilización? ¿Qué le puede decir a los dirigentes, a toda la población que lo está viendo? Esto también porque ahora, por ejemplo, es una época donde todo se ha digitalizado y se puede hacer un análisis del descontento, incluso en las redes sociales, que muestra la población y están, manifiestan que pueden unirse a estas movilizaciones. Nos da mucha pena también, es cierto que un bloqueo, una marcha afecta, ¿no? Tiene efectos colaterales que muchas veces desearíamos no causar, pero la pregunta más importante es, si no peleamos por mejores condiciones de vida hoy en la actualidad, por conservar el pan de hoy día, ¿qué va a pasar con nuestras futuras generaciones? ¿Quién va a salir en defensa de nuestros hermanos del agro, del campo, de los sectores marginados, de los sectores populares? Sabemos que un bloqueo va a afectar, pero ¿qué otro camino más nos queda? Habría que preguntarnos. Quedan, pienso yo, solamente dos caminos. Y también nuestros dirigentes han ido mostrando eso. Dirigentes contestatarios que de alguna forma están haciendo el esfuerzo, el sacrificio de tratar de aminorar, de mitigar las consecuencias colaterales que va a causar estos hechos, estas acciones que vamos a tomar. Pero nosotros somos conscientes y asumimos que esa es la única vía para poder dar solución a los problemas coyunturales de nuestro país. Y segundo, la historia va a juzgar a aquellos dirigentes traidores que le dieron la espalda al movimiento campesino popular. Ya estamos analizando en nuestras centrales agrarias, en nuestras provincias, en los diferentes ampliados, y existe mucha censura a estos corruptos. Y tarde o temprano, no será muy pronto, la historia los va a juzgar. Como algún gran dirigente en algún momento decía, la historia es la mejor juez que existe en nuestra vida y en este mundo. Muy bien. Nos estuvo acompañando Rudy Condori, ex ejecutivo de la provincia Omasuyos, en esta entrevista ya a nivel nacional. Muchísimas gracias, queremos mandar un saludo cordial a nuestros hermanos por esta entrevista y hay que seguir pensando, hay que seguir reflexionando y hay que seguir el camino de nuestros grandes líderes como Túpac Katari y como Felipe Quispe y otros muchos más de otras provincias. No solamente es gritar en los ampliados el nombre de nuestros líderes, sino es en la praxis, en el accionar diario, seguir su camino y su ejemplo. Muchísimas gracias.